El movimiento curvilíneo de partículas se produce cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva diferente a una línea recta. Cuidado, el movimiento en rectilíneo entonces no es más que un caso particular del movimiento curvilíneo, ¿de acuerdo? Entonces, con este enfoque que vamos a ver, se pueden resolver también problemas rectilíneos. Vamos a ver primero los vectores posición, velocidad y aceleración para un sistema de referencia fijo, es decir, que no se mueve. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula, ¿sí?, que en un instante t se encuentra en la posición P. Y un instante después de que pasaron delta t de tiempo, se encuentra en esta otra posición P'. Si tenemos un sistema de referencia fijo, X, Y, Z en este caso, podemos definir el vector de posición de la partícula P como R. ¿Sí? El vector R sería entonces el vector de posición de la partícula P, que desde luego el vector de posición va a ir cambiando conforme la partícula se va moviendo. Entonces, después de un instante delta t, donde la posición ya no es P sino es P', pues el vector posición cambió a R'. El cambio en el vector posición vamos a llamarle delta R, ¿sí? De manera que delta R es lo que cambió el vector posición, es decir, R' menos R. De otra manera, R más el cambio de posición nos da la nueva posición, ¿sí? Y este cambio se origina en este tiempo delta t. No hay que confundir este vector delta R con la trayectoria que recorrió la partícula desde P hasta P'. A eso le vamos a llamar delta S. Delta R es un vector, delta S es una magnitud, es la longitud de la trayectoria recorrida desde P hasta P'. Bueno, vamos a definir la velocidad instantánea como el límite, digamos, la velocidad promedio sería delta R dividido entre delta T, en forma análoga a lo que habíamos visto en el movimiento rectilíneo. En este caso, la velocidad promedio sería delta R entre delta T. Sin embargo, nos interesa la velocidad instantánea y eso se obtiene haciendo el límite cuando delta t tiende a cero de esta expresión de acá, lo cual nos da la derivada del vector r con respecto a t, ¿sí? Entonces, la velocidad instantánea no es más que la derivada de r con respecto a t. Es importante hacer notar lo siguiente. Delta r es esto de acá. Cuando P' se acerca mucho hasta P, delta R tiende a ser la tangente a la trayectoria en el punto P. Por lo tanto, esto de aquí es tangente, tiene la dirección cuando estamos en el límite de delta t igual a 0. Delta R tiende a ser tangente a la trayectoria, por lo tanto, la derivada de R con respecto a t tiene que ser también tangente a la trayectoria, por lo tanto, la velocidad instantánea siempre va a ser tangente a la trayectoria. Bueno, se define también la rapidez de la partícula como la magnitud de esta velocidad instantánea, que en realidad debe de coincidir con el límite cuando delta t tiende a cero de lo que recorrió la partícula sobre la trayectoria, que sería igual a la derivada de la trayectoria con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada de la longitud de la trayectoria con respecto al tiempo, que desde luego cuando el tiempo tiende a ser cero o muy pequeñito, delta R, la magnitud de delta R tiende a ser igual a la magnitud de delta S. Entonces, ya sea que la rapidez de la partícula la podemos calcular así, o lo más común es calcularla a través de esta expresión y calculando la magnitud de la velocidad instantánea. Eso lo veremos en varios ejemplos. En forma análoga, se puede establecer que la aceleración instantánea no es más que el límite cuando delta t tiende a cero de el cambio en velocidad entre el cambio del tiempo, por lo tanto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo en forma totalmente análoga a lo que hacíamos en el movimiento rectilíneo. Ahora, ¿qué sucede cuando lo que tenemos es un movimiento y que tenemos un sistema de referencia que a su vez se está moviendo?
¿sí? Entonces, cuando el sistema de referencia no está fijo, sino está en movimiento, vamos a evaluar otro enfoque. Supongamos que tenemos una partícula A que se está moviendo y una partícula B que también se está moviendo, ¿de acuerdo? Y vamos a definir un sistema de referencia X', Y', Z', ¿sí? Que se mueven junto con A, ¿sí? X', Y', Z' es un sistema de referencia, vamos a llamarle local, en la partícula A, que se va moviendo junto con A. Bueno, este sería el vector posición de la partícula B con respecto a A, ¿sí? Y está tomado, y sus unidades y sus componentes son en relación a X', Y' y Z'. ¿Sí? Entonces, esta es la notación que vamos a seguir, ¿sí? Este es el vector posición de B con respecto a A. Desde luego, si nosotros tenemos un sistema de referencia fijo que no se mueve ni con A ni con B, pues tanto A como B van a tener un vector posición, RA y RB, con respecto a este sistema de referencia fijo. ¿Sí? Entonces tenemos dos sistemas, uno fijo, el que está aquí en negrito, X, Y, Z, y otro, el que está aquí en rojo, que sería el X', Y', Z', que se está moviendo junto con A. Bueno, de esta figura se ve muy claramente que RA más RBA debe de ser igual a RB. Y esa es una expresión que vamos a utilizar mucho en estos días que vienen, en estas sesiones que vienen. Bueno, si yo derivo con respecto al tiempo la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha de la igualdad, ¿sí? La derivada de una suma es la suma de sus derivadas, y lo que tenemos es que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad relativa de B con respecto a A. ¿Sí? Entonces, esta expresión de acá nos va a servir para la velocidad y nos va a servir, por supuesto, para la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, podemos representar posición, velocidad y aceleración de la partícula B como la posición, velocidad y aceleración respectivamente de la partícula A más la posición, velocidad y aceleración relativas de B con respecto a A. Algo que es importante, el movimiento de B con respecto al sistema de referencia fijo y lo mismo el de A con respecto al sistema de referencia fijo se denomina movimiento absoluto. ¿Sí? O sea, el movimiento relativo de B con respecto a viene definido por el vector posición RBA y el movimiento absoluto de B con respecto al sistema fijo XYZ se le llama movimiento absoluto.